¿Qué tal? Les doy la bienvenida a una edición más de su programa El Artículo de la Semana. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Martín Echeverría, investigador del Centro de Estudios en Comunicación Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de nuestra universidad. Mi nombre es Juan Carlos Pinacho Cruz y soy de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. Y a nombre del doctor Ignacio Martínez Laguna y del titular de esta emisión, el doctor Arturo Fernández Telles, nuevamente les doy la bienvenida. Este día, o en esta emisión, vamos a abordar un artículo que, desde mi perspectiva, se presta para la situación que actualmente vivimos a propósito del proceso electoral. Y este artículo es la alfabetización digital activa, la incredulidad en noticias falsas. Este artículo fue escrito por el doctor Echeverría y, aparte de ello, el doctor nos va a hacer una breve semblanza de sus líneas de investigación y de algunos otros trabajos posteriores. Bienvenido, doctor Martín. Hola, ¿qué tal? Doctor, ¿cuáles son tus líneas de investigación? Bueno, en el centro de investigación estudiamos la relación entre la comunicación y el poder, digamos. En lo particular a mí me interesan las relaciones prensa-poder, los sistemas de medios que explican en dónde las relaciones prensa-poder son más tensas y en dónde son más autónomas. Me interesa el tema de la desinformación, las noticias falsas, las cámaras de eco. Me interesa el tema de la publicidad política, la forma en que nos persuaden durante las campañas. El tema de los debates, hace el domingo vimos uno, pero hay muchas dimensiones del contenido de los debates, de las estrategias de los debates, de cuáles son los efectos, las consecuencias de mirar debates para los ciudadanos y lo digital, digamos el discurso digital, las cuestiones que tienen que ver con política en las redes sociodigitales, las plataformas, etcétera. Por ahí van mis intereses. ¿Qué otros trabajos relacionados con el tema has hecho? Relacionados con el tema de desinformación. Hay un trabajo publicado en octubre pasado que se preguntaba por qué México es un terreno fértil para las noticias falsas o la desinformación, en el sentido de que no todos los países se genera tanta desinformación y no en todos los países se consume y se cree tanta desinformación. Estuve poniendo sobre la mesa qué elementos hay, tanto del sistema político como del sistema de medios, como en la ciudadanía misma, para que haya tal volumen de informaciones falsas en las redes de México. Doctor, en tu artículo hay, entre otras palabras clave, dos que para mí resultan significativas: alfabetización digital y desinformación. Bien. Pero particularmente la segunda, que es la de desinformación, tiene relación en que debemos de hacer una distinción entre lo que es desinformación y noticia falsa. ¿Cómo podemos, quienes no tenemos esta posibilidad de la investigación como la tienes tú, y quienes somos usuarias y usuarias de estos medios digitales, saber qué es una noticia falsa y qué es desinformación? Bueno, la desinformación es en general una estrategia, una operación, yo lo pienso política, pero también tiene que ver con medios comerciales, para engañar a la gente. Engañando a la gente le hace daño a la gente. Ese es el tema, por ejemplo, de la manipulación, en donde yo iba a tomar una decisión, la información falsa que me llega me hace tomar otra decisión política, o me compro un coche, o me compro una casa, o me compro un electrodoméstico. La información falsa me manipula para que yo tome una decisión contraria a mis intereses. Una de las tácticas para la desinformación son las noticias falsas, que son noticias, digamos, contrahechas. Son piezas de información que parecen noticias profesionalmente producidas, pero que en realidad son inventadas por alguien que sabe muy bien cómo simular cómo es una noticia para que pueda ser creída por las personas. Hay otras varias formas de engañar. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en las elecciones, encuestas falsas que ponen a candidatos muy por encima de otros candidatos y son contrahechas. No son noticias, son piezas de información, encuestas, pero que engañan a la gente. Memes es otra forma de engañar a la gente vía humor, y a través de reírnos sutilmente nos introduce una idea, sutilmente nos introduce una creencia. Entonces pienso que las noticias falsas son una táctica, digamos, y la desinformación es una gran estrategia de engaño con dolo. Quiero hacer un paréntesis en los cuestionamientos que podría tener respecto de la lectura que hice sobre tu artículo, doctor.
Y hago este paréntesis en particular a propósito de los memes que acabas de mencionar. En el debate del domingo pasado, durante y posterior al debate, se han generado una serie de imágenes que tienen mucho que ver con esto que tú mencionabas sobre el tema humor. Pero en particular a mí me genera un poco de ruido una en específico, que es donde el candidato está en 4 cuadrículas y está teniendo la intención de emitir un mensaje a través del lenguaje, de la lengua de señas mexicana. En ese sentido y en ese contexto también aparece otro video donde la persona que está traduciendo a lengua de señas mexicana hace algunas muecas que podemos interpretar como qué quiso decir este señor en relación al LCM. Pero también en los memes yo podría interpretar, ¿ahora es importante la lengua de señas mexicana o es importante porque el candidato lo hizo en ese momento, ¿no? ¿Y qué tanto puede eso comenzar a tener una serie de que a partir del chiste, la mofa, la risa, la burla, pues podamos volver a utilizar ese recurso que le sirve a las personas con discapacidad para efectos de juego, ¿no? De broma, y no en un tema tan serio como puede ser que desde la política también puedan ser incluidas estas personas y todas las personas en cuestiones de vulnerabilidad que de pronto pues desaparecen de ese mapa o solo se usan para temas electorales. Eso yo lo pensaba, no sé, a lo mejor en un análisis posterior o en alguna situación posterior, pues tú podrías como comentar algo al respecto. Doctor, de tu artículo, ¿qué nos puedes compartir brevemente? Bueno, ok. Hay mucha desinformación. Cualquiera en este momento puede abrir su página de Facebook, puede abrir su página de Instagram, puede mirar sus propias redes y verá muchas mentiras respecto a los candidatos, a su cualificación, a sus atributos personales, y no solo porque los políticos mienten, sino porque los ciudadanos que son muy afines reproducen esas mentiras, o hay por ahí organizaciones satélites que también se encargan de dispersar mentiras. Cuando digo que hay mucha información falsa en las redes y una gran cantidad de desinformación, no es una cuestión sensible. Hay un estudio del Instituto de Internet de Oxford que coloca a México como uno de los países donde más circulan noticias falsas, donde más circulan bots, trolls, todo este tipo de informaciones falsas. Y de nuevo, la gente lo puede constatar. O sea, en este momento la gente puede abrir y ver información que no es periodística y que ataca a ciertos candidatos locales, estatales o federales. La pregunta del artículo es, ¿y qué de las cosas que se han hecho para intentar evitar tanta desinformación han funcionado, teniendo como principal premisa la apuesta de la alfabetización digital? La apuesta de esa alfabetización es habilitar al ciudadano para darse cuenta de cuándo está frente a información falsa y cuándo está frente a información verdadera. Mucha gente puede pensar, por las noticias falsas, que porque tiene un encabezado y ciertas características de tipo de letra, tamaño, foto, colocación, pues es una noticia de un periódico que existe, que pasó por criterios periodísticos para poder ser elaborada. Pero hay pequeñas señales que se pueden detectar para decir, bueno, es que la marca del periódico no es muy conocida, o el tipo de letra o el tipo de fuentes a las que se recurre a esa noticia no me suenan familiares, no son oficiales, no son conocidas, y a partir de ahí que la gente tenga el criterio para detectar que está frente a un timo. La alfabetización digital es esta gran empresa de las naciones, de muchos organismos supranacionales, justo para enseñarle a la gente los criterios con los cuales puede reconocer la información falsa, y a partir de ahí muchas cosas. Uno la reconoce, si la reconoce ya no la comparte, ya no la valida, ya no la comenta, ya no hace una serie de cosas que empiezan a expandir y amplificar esta desinformación. Entonces, nos preguntamos en el estudio, ¿realmente la alfabetización digital funciona para inocular al ciudadano ante la información falsa? ¿O estamos frente a un esfuerzo evidentemente muy loable, pero que posiblemente no esté dando los resultados? Y lo que quiere hacer el artículo es comprobar con hechos, con datos, preguntándole a 1,700 personas varias cosas que nos permiten decir o afirmar si funciona la alfabetización, si inocula o previene que la gente caiga en la trampa, o en realidad son esfuerzos que no tienen resultados.
Y tú planteaste 3 hipótesis en ese artículo, doctor. De esas 3, de acuerdo a la propia revisión, 2 medianamente se comprueban y una no se comprueba, además, digamos, se desecha. Y esa, o más bien, esas tienen que ver con lo que han hecho los gobiernos y la sociedad civil para contrarrestar esta desinformación. Otra tiene que ver con los propios mecanismos que las redes sociales han desplegado en función de las publicaciones que se viralizan a través de ellas, y otro más tiene que ver justamente con aquellas estrategias que la propia persona hace en relación con poder saber más allá de la nota que lee y darse a la tarea de investigar si esa nota puede o no ser falsa, ¿no? O puede ser una noticia falsa. Aunado a eso, también mencionas que esa investigación de las 1,750 personas participantes fue o se hizo en los 32 estados de la República. Y esa investigación también acotó o apuntó a, en este momento recuerdo, 3 momentos específicos. La adquisición de vacunas por parte de México después de la pandemia o durante la pandemia, que el presidente no tuvo COVID, sino tuvo un tema de embolia cuestiones, embolia cerebral, y otra más tenía que ver con un asunto relacionado con la ONU, en específico en materia de salud. No tengo la totalidad del elemento. Yo personalmente te puedo decir que cuando hablan sobre la embolia del presidente, a mí me llama la atención que justamente después de varios sucesos y de varios momentos en donde el presidente se veía aún con las restricciones de movilidad en eventos públicos, pues automáticamente lo que piensas es, pues este señor tiene COVID más que embolia, ¿no? No, eso pensaba yo. Y luego del asunto de las vacunas, pues es que el asunto de las vacunas, quizá algunos otros países tenían más dinero que nosotros, o tenían más acuerdos que nosotros, o pertenecían a zonas geográficas más importantes que la nuestra, y por eso la adquisición de vacunas fue paulatina. No en un sentido de dolo, ¿no? Sino una idea de que no es posible. Más yo no sé sobre el tema. Pero me parece muy interesante las respuestas que se obtienen. La mayoría de las personas piensan que el presidente no tuvo embolia ni nada por el estilo. Y también las personas piensan que se adquirieron las vacunas, pero se adquirieron de manera paulatina o como lo dio el tema. Entonces, a partir de eso, y también porque tú lo mencionas, hay una posibilidad de engaño colectivo. ¿Para qué, doctor? ¿Para qué es ese engaño colectivo? Ok, voy con la primera pregunta. La primera pregunta alude a qué se hace frente a la desinformación. Es decir, existe en las campañas norteamericanas, en las nuestras, en las argentinas, en las brasileras, es muy fuerte. Luego, ¿cómo se responde? Los primeros que respondieron fueron en las redes sociales, porque los estaban acusando de colaborar o por lo menos de ser pasivos. Entonces, las redes sociales pusieron una serie de candados. De hecho, hace un par de semanas hubo en Twitter, o la red social X, una purga, digamos, de cuentas falsas. Facebook también tiene algunos protocolos, hace cosas. WhatsApp se supone que tiene instrumentos de verificación. Y primero salen las plataformas a decir, estamos poniendo las condiciones tecnológicas para que no se reproduzca desinformación en nuestras plataformas. Algunos dicen que eso es lo que hace que se laven la cara, digamos, frente a estas cosas, porque ellos son omisos respecto a lo que está pasando en sus redes. Lo hicieron con más o menos suerte. Eso está discutiendo en qué medida sus candados funcionan. Lo otro es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque si bien son empresas privadas, los flujos de comunicación y la conversación que se están dando ahí es un asunto público que tiene repercusiones públicas. Por lo tanto, algunos gobiernos, por ejemplo, han decidido regular las redes y obligar a las plataformas, no que las plataformas de buena fe quisieran hacer esto, obligar a las plataformas a que instalen mecanismos, por ejemplo, en Alemania para detección de odio. Sabemos que la historia traumática de Alemania respecto al antisemitismo, y el Estado alemán obliga a Facebook a que detecte imágenes y discursos antisemitismos o discriminación en contra de judíos, y en ese momento se hace un proceso judicial que incluso ha llegado al arresto de varias personas que están produciendo intensamente ese tipo de discursos. La tercera solución es ni las plataformas ni los gobiernos legislando por las plataformas, sino los ciudadanos, que las personas tengan criterios
para que puedan detectar falsedades y para que no se metan a estos flujos de información falsa que crean divisiones, que crean confusiones y en nuestro país, tristemente, crean incluso linchamientos. Nosotros investigamos en la parte de la gente, pero hay mucha investigación sobre si la autorregulación de las plataformas funciona o no, y si la regulación de gobiernos, organismos supranacionales, ONU, etcétera, funciona. Bien, respecto a la segunda cuestión, a la segunda pregunta de clarificación, fueron como varias preguntas. ¿Cómo nosotros detectamos que la gente consumió información falsa poniendo falsedades en el cuestionario? Una falsedad, por ejemplo, es que el presidente de la República tuvo una embolia en lugar de COVID. Esa falsedad nosotros la pusimos ahí porque nos fuimos a las páginas de verificación, verificado, el sabueso, etcétera, y nos dimos cuenta que hubo varias informaciones que tuvieron la suficiente potencia en las redes sociales, que se diseminaron lo suficientemente como para captar la atención de esos verificadores y que salga un desmentido. Entonces, nosotros elegimos varios puntos, hay 2 cuestionarios, uno sobre el núcleo de la credibilidad del INE, por ejemplo, esta falsedad en donde tú deberías llevar un plumón a la urna porque los plumones que está dando el INE se pueden borrar, esa es una patraña, no la crean, y el tipo de preguntas relacionadas al presidente, cómo tiene embolia. Y nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted en esta campaña cree que el presidente tiene embolia? La gente nos decía que sí. Claramente habían visto información falsa que les generó una creencia en esa falsedad. ¿Por qué decir, a quién le interesa propagar la idea de que el presidente está terminalmente enfermo? Evidentemente a sus opositores, a sus enemigos. ¿Y qué quiere hacer ese enemigo o ese opositor? Que al presidente se le perciba como una persona que no tiene facultades físicas o mentales para gobernar y que por lo tanto es débil y no merece la credibilidad y la reputación de las personas. La desinformación lo que quiere es minar la credibilidad y la reputación de los entes públicos. Doctor, si bien el término de alfabetización digital es una palabra clave en tu artículo y también en lo que nos has compartido, a mí me ocupa algo en particular. Hay una muestra de 43 o 45 países, no recuerdo, donde México ocupa el 4º lugar como país más susceptible a este tipo de desinformación, ¿no? O a consumir este tipo de información que no es pues verificada o fundamental. Pero también tu estudio se enfoca a personas de la juventud y adultas. ¿Cómo podríamos pensar en una alfabetización digital en un país que es tan dispar geográficamente en temas de población, pero también en donde esa población no tiene acceso, a menos que viva en centros urbanos e incluso en los propios centros urbanos, a una situación de cotidianidad digital, por llamarlo así? O sea, puedo pensar o podría pensar que como todas las personas que yo veo tienen un celular, pues entonces tienen acceso a estos temas digitales, ¿no? O en su defecto, como de pronto, aunque haya cinturones de pobreza y la casa esté hecha de lámina y todo, hay una antena de estas antenas azules o rojas en algún momento, pues eso quiere decir que también tienen una televisión y pudieran tener acceso. Pero ¿cómo podemos hablar de alfabetización digital si un sector reducido es el que realmente pudiese tener acceso completo a estos temas y aparte interés por verificar lo que lee? Ok, primero, la cobertura de Internet en el país es amplia. Cuba está en 72%, Canadá está en 96%, México está en 78% al 21%, está en el 80% más o menos ahorita. Son 100 millones de personas. O sea, la gran mayoría de las personas se pueden conectar a Internet. Por supuesto que hay poblaciones alejadas en ámbitos rurales en donde no hay siquiera electricidad. 100 millones de personas sí lo tienen y por lo tanto son vulnerables a estas cuestiones. México es uno de los mercados más importantes y líderes en el mundo en conectividad a Facebook, en conectividad a WhatsApp e incluso en conectividad a Netflix. Es uno de los mercados principales. Es decir, el fenómeno de la digitalización aparejado a la modernización de México ha sido un éxito, en el sentido de que la mayoría de las personas se pueden conectar. Por supuesto que hay problemas de una conexión que a veces es lenta, que a veces es errática, que a veces es cara,
Pero mi impresión es que las políticas del Estado mexicano van a conectar muy pronto a todas las personas que pueden tener la posibilidad de conectarse. Alfabetización digital no es necesariamente un elemento de conexión digital, sino es muy parecido a lo que en su momento fue la alfabetización en noticias, que cualquiera podría mirar noticias en la televisión, por ejemplo, y a los chicos en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, se les enseñaba a cómo mirar noticias, que puede parecer una cosa ridícula, pues nada más mirándolas, ¿no? Pero ejercer criterios de criticidad, de discernimiento, de las líneas editoriales, del contenido ideológico, de las formas de verificación de las informaciones, para que los chicos puedan orientar su criterio y no sean manipulados. Puedo poner el ejemplo de Noruega, que no es que tengan, obviamente tienen más conectividad, pero en los libros de texto de algunos países, los libros de texto que se utilizan en las primarias, hay unidades que enseñan a cómo mirar cosas por internet. De manera que el libro de texto es universal prácticamente, cualquier niño matriculado en un colegio en México puede tener acceso a un libro de texto y podría tener acceso a unidades que le enseñen cómo deben proceder cuando ellos accedan a las tecnologías digitales. De los mecanismos implementados por las redes sociales, doctor, yo solamente me he percatado de uno porque es muy visible, el de X. Sí. Y me he percatado de unas semanas para acá, tampoco creas que desde hace mucho tiempo, donde está, digamos, el tweet, o bueno, lo que se postea, Sí. ya no es tweet, y inmediatamente abajo aparece una descripción más o menos amplia, en letras quizá más pequeñas y con un color de texto diferente, donde me dice que la nota o que esa imagen corresponde a otra cuestión diferente. Por ejemplo, eso lo vi recientemente en un puente que se balanceaba en Ciudad de México, de estas estructuras donde va el transporte público, y el tuit, la nota decía, así se mueve la estructura de la línea no sé qué del metro en la Ciudad de México, y arrobaba al gobierno de la Ciudad de México y eso que. Lo que yo no me he ocupado es de ver quién hace las labores de decir esto no es cierto, porque inmediatamente abajo decía, esta imagen corresponde al sismo de Hong Kong, de Taiwán, no me recuerdo de dónde, y no tiene nada que ver o sale del contexto del transporte público de la Ciudad de México, es de tal fecha y de tal hora. No sé quién lo hace, pero es la única plataforma. Yo no he visto... y en el caso de mi Facebook, pues yo he sabido de casos donde Facebook censura o te bloquea porque compartes contenidos racistas, violentos, entre otras cosas. A mí no me ha pasado. Pero de ahí en fuera, las otras plataformas no. Incluso me llama mucho la atención que sea WhatsApp uno de los más usados y también uno de los más vulnerables para efectos de esta difusión. Pero yo no veo en WhatsApp que WhatsApp me diga, tienes restricciones, como que no hay un recordatorio a la ciudadanía para eso, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo sabemos? Es muy complicado. A ver, hay diversas políticas y estrategias de las plataformas, y esto fue muy criticado cuando Elon Musk compra X. Facebook tiene revisores internos, es decir, antes, digamos, que se publique o que se viralice un contenido, hay una revisión y hay algoritmos y seres humanos revisando la información que pudiera ser falsa. Esa es la razón por la que uno no mira notificaciones, esto es falso, porque ya pasó por una criba previa. En el caso de Twitter había ese sistema, pero Elon Musk decide correr al 90% de la planta de revisores y de fact-checkers. Entonces nos quedamos con quién hace ese trabajo, los propios usuarios de buena fe que observan algo y denuncian contenido engañoso y a partir de eso ponen esas clarificaciones. El problema de WhatsApp es que todo lo que circula en WhatsApp está encriptado. Entonces, la plataforma misma no puede ni debe saber cuál es el contenido de las comunicaciones entre los usuarios. Y lo que ha hecho WhatsApp es poner una serie de alertas que intentan formar criterios a las personas de qué puede ser la información engañosa, pero no puede intervenir en los contenidos porque la plataforma no puede conocer los contenidos que nosotros estamos mirando. Y este es un problema enorme en Brasil. En el 18, en el 21, WhatsApp ha sido la principal fuente de desinformación y ha sido muy complicado explicar a la gente, restringir la plataforma para que estas cosas dejen de pasar. Aparte, sabes, doctor, con esta
paranoia realidad que vivimos sobre los fraudes, de pronto recibir un mensaje de WhatsApp, Sí, claro. de WhatsApp, no, Sí. no, de la compañía WhatsApp, si le llamamos así, Sí, Meta. como que a mí me saca de onda, ¿no? Yo pensaría, ¿es cierto esto que me está mandando? Que no lo recibo diario, lo puedo recibir muy esporádicamente. Y todavía con Facebook, de pronto Facebook e Instagram se han llenado en las bandejas de mensajes que te dicen que tu página la van a bajar, como una serie de cosas. Y entonces yo pienso, si me llegara un mensaje de estos de decirme, te voy a censurar la información, yo pensaría, ¿realmente lo está haciendo Meta o yo estoy siendo sujeto de un asunto de fraude, ¿no? O de un asunto de extorsión o de algo mucho más grave en temas, no sé, de delincuencia organizada en redes sociales, ¿no? Sí. Por ahí yo tendría esos detalles. Doctor, el tiempo se nos está terminando. ¿A ti te gustaría agregar algo brevemente sobre la importancia de que como usuarias y usuarios de información podamos atender estos elementos? Este elemento que tocas ya se mueve un tanto a ciberseguridad, no es tanto un tema de opinión pública como lo que estudiamos en el centro. Pero eso es muy importante. En Puebla ha ocurrido acontecimientos muy graves. Hay gente que por Facebook la contactan, la citan para comprar un automóvil y les roban el dinero, les roban el automóvil, etc. Es decir, es un tema delicado. Eso es lo que quiere hacer la alfabetización digital. Enseñarle a las personas a reconocer las señales que les hagan pensar que del otro lado hay una mala intención. Se está intentando engañar, se está intentando embaucar, se está intentando manipular y que la gente ya no haga ese tipo de cuestiones. Y un mensaje, como tú dices, a la gente. El Estado mexicano se supone que va a enseñar a los niños, pero va a pasar muchas generaciones hasta que nuestros niños estén entrenados para hacer eso. Yo pensaría en que la gente misma busque páginas de internet, observe en su cuenta de Facebook. Facebook ofrece información muy puntual de cómo detectar información engañosa, qué no hacer, qué sí hacer para poder escapar a estas cuestiones de manipulación. La invitación es que se informen para que se puedan proteger. Bien, solo retomo que Verificado y El Sabueso son dos páginas que tú mencionaste en el desarrollo de la entrevista y también que de pronto se aluden en tu artículo. Bueno, pues por mi parte sería todo en esta emisión. Agradezco mucho al doctor la posibilidad de compartirnos información respecto de su artículo y a ustedes les invito a que nos veamos en la próxima emisión.